Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con las clases de electromagnetismo. Continuar con el tema de la segunda unidad, de la tercera unidad, que es el magnetismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos conceptos que son muy importantes de comprender antes de pasar a la parte realmente interesante de la materia. Primero, vamos a comprender el concepto de fuerza entre imanes. La fuerza entre imanes puede ser de atracción o de repulsión y se calcula de la siguiente forma. Tenemos una constante Km que tiene un valor fijo. Eso se tiene que multiplicar por las masas magnéticas o cargas magnéticas que dependen del tamaño de los imanes, y todo eso se tiene que dividir entre la distancia al cuadrado que los separa. ¿De acuerdo? Esta expresión resulta solamente útil para el caso de los imanes con formas geométricas sencillas que permitan identificar los polos y que se encuentren convenientemente alineados. Otros dos problemas aún más serios son que la forma anterior no es fácilmente generalizable a polos desalineados, y tampoco parece fácil calcular el valor de la masa magnética a partir de las características microscópicas del material. El carácter complejo de la masa magnética se refleja, entre otras cosas, en el hecho de que se ve afectado por la temperatura. Un material ferromagnético normal deja de ser magnético a una temperatura superior a la temperatura de Curie. ¿Qué es la temperatura de Curie? Pues la temperatura de Curie es aquella en la cual el imán pierde sus propiedades magnéticas, o el material ferromagnético pierde sus propiedades. Esa es la temperatura de Curie. Si ustedes hacen el experimento en el cual agarran un imán y lo calientan, el imán pierde sus propiedades magnéticas. Esa es la temperatura de Curie. Entonces, acá lo importante es que esta fórmula solamente puede ser aplicada en ciertas situaciones, no en todas. Lo único que sí hay que resaltar es que aquí aparece algo que se llama constante magnética, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta? También hay que recordar que esta fórmula se parece mucho a la fórmula de el cálculo de fuerza entre cargas, ¿sí? Como podemos observar, que en el caso de las cargas, pues acá tenemos una constante eléctrica, carga 1, carga 2 y la distancia al cuadrado. Entonces, este valor de constante magnética es el que necesitamos tener en cuenta y saber que existe. Ahora, pasamos a ver la parte de la reductancia. La reductancia, en simples palabras, es la oposición de un material o medio hacia las líneas de campo magnético. Todos los materiales o todos los medios, ya sea el aire o el vacío, tienen una reductancia específica, se oponen, es decir, se oponen al paso del flujo de las líneas de campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, existe una ley de Ohm para los circuitos magnéticos, que es la siguiente, ¿sí? Si nosotros nos podemos analizar, en el caso de la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, eso ya lo sabemos, ¿no? La corriente que circula a través de un conductor depende del voltaje y de la resistencia. En este caso, la ley de Ohm para los circuitos magnéticos es análoga a la ley de Ohm. En el caso del flujo representa la corriente, en el caso del voltaje representa la fuerza magnetomotriz, y en el caso de la resistencia representa la reductancia. Entonces aquí podemos calcular el flujo, la reductancia o la fuerza magnetomotriz de un material. ¿De acuerdo? También podemos calcular la reductancia de acuerdo a las propiedades de la bobina. Si nosotros tenemos la longitud de la bobina, tenemos la constante de permeabilidad, la permeabilidad magnética del medio, que es la oposición o qué tan fácil permite las líneas de campo el magnético pasar de un medio a otro, y el área de la sección transversal de la bobina en metros cuadrados. Con esto también podemos calcular la reductancia. Y acá tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no?
Una bobina tiene una fuerza magnetomotriz de 500 amperes vuelta y una reductancia de 2 por 10 a la 6 amperes por Weber. Calcules el flujo total, ¿sí? Escríbase la ley de Ohm de los circuitos magnéticos y sustitúyase en los valores conocidos. Bueno, en el caso del flujo, utilizamos la fórmula, tenemos la fuerza magnetomotriz y la reductancia, tenemos los datos, simplemente los sustituyemos, 500 amperes vuelta entre 2 por 10 a la 6 amperes sobre Weber. Esto nos da 250 microweber. ¿Qué quiere decir? Que en esa bobina que tiene una fuerza magnetomotriz, ¿de acuerdo?, entre su resistencia, entre su reductancia, nos va a dar la cantidad de flujo que va a pasar. Acá hay un concepto muy importante del cual vamos a hablar, que es la bobina. Ahorita no lo he tocado, más adelante lo vamos a tocar, vamos a entender qué significa una bobina. Aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan que los materiales tienen una resistencia o oposición al flujo magnético llamado reductancia. El concepto de bobina lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ahora, es importante también saber que existen 3 clases de materiales que pueden permitir en mayor o menor medida el paso del flujo magnético. El primer material viene siendo los que son buenos conductores de flujo magnético. En este caso viene siendo los ferromagnéticos. Como su nombre lo dice, un material ferromagnético es aquel que permite el flujo de campo magnético de una manera grande, vamos a decirlo así, y este se magnetiza con gran intensidad o con mayor facilidad. Algunos ejemplos son el hierro, el cobalto, níquel, gadolinio y el disprosio, así como algunas de sus aleaciones. Existen también materiales paramagnéticos. Estos materiales pues, se pueden considerar como materiales que conducen las líneas de campo magnético en la mitad, ¿no? O sea, se encuentran entre los materiales de medios que conducen las líneas de campo magnético. Entre ellos están aluminio, litio, platino, iridio y cloruro férrico. ¿De acuerdo? Entonces, todos los materiales que están en la línea media de conducción se les llaman materiales paramagnéticos. Y tenemos la tercera clasificación, que son los materiales diamagnéticos. Esos materiales diamagnéticos son aquellos que realmente tienen muy baja capacidad de poder transportar líneas de campo o imantarse entre ellos. Entre ellos se encuentran el cobre, la plata, el oro, el mercurio y el bismuto. ¿Esto cómo lo comprobamos? Bueno, si tú agarras un imán y lo pegas a un material ferromagnético, generalmente el imán se va a pegar. Sin embargo, si tú te vas a un material diamagnético, como puede ser oro, si por ejemplo tienes una moneda de plata y lo acercas a un imán, ese no se va a pegar debido a estas propiedades que presenta. Eso es todo. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente clase en un tiempo después. Éxito.